cuando nos hablan del Calvario, pues tenemos a veces una visión un tanto romántica de ella. Estamos acostumbrados a que los pintores, en fin, en tantas imágenes que hemos visto, tantos cuadros, pues incluso películas, nos presentan unos paisajes fantasiosos con unos montes impresionantes y, bueno, cada uno según su imaginación muchas veces y su sensibilidad. Pero si nosotros queremos ajustarnos un poco a la realidad, pues la verdad es que la arqueología para esto nos ha servido para mucho. Y en lugar de este paisaje tan fastuoso que nos da, por ejemplo, Tintoretto aquí, nos vamos a encontrar con algo bastante más modesto. Claro, esto es una reconstrucción hecha por un arqueólogo que ha trabajado mucho allí en Tierra Santa y nos ha colocado aquí lo que es el Gólgota, ¿lo veis aquí? Bueno, pues está a las afueras de la ciudad, pero realmente veis que parece un pequeño montículo y ni siquiera era un montículo, porque eran los restos de una cantera. Era una cantera que había sido abandonada, había trabajado a partir del siglo IV a.C. para el siglo I y era una cantera abandonada. Y se había dejado en el medio este promontorio y se había dejado porque era una roca que era menos valiosa, era una piedra que tenía muchas vetas, no era muy útil, entonces lo dejaron ahí. Y era un promontorio, parecía una pequeña colina, no muy grande, tenía una altura como de 5 o 6 metros, eso ya luego vamos a ver que sí que se ha podido medir. Y bueno, pues aquí en la parte de la parte superior, pues tendría eso, otros 5 o 6 metros, o sea que era un sitio relativamente pequeño. Estaba situado muy cerca de unos caminos, veis aquí, en las afueras de Jerusalén, unos caminos muy transitados, y era un lugar que se había elegido para hacer ejecuciones que querían que fueran ejemplares. Para eso sí que servía perfectamente. Se veía porque estaba en alto y bueno, pues se veía además desde muchos lugares cuando se accedía a Jerusalén. Hoy día el lugar donde estaba el Calvario está incluido dentro de la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén. Está dentro de la basílica, pues desde que ésta se construyó en el siglo IV, en época de Constantino y de Santa Elena. Hay una capilla, precisamente aquí en esta basílica, que se llama de la Crucifixión. Y ahí es donde está englobada parte, ahora vamos a verlo, de esta roca del Calvario. Mirad, cuando se construyó la basílica, bueno, habían pasado cosas tremendas porque Jerusalén fue destruida en el año 70 y después los romanos, después de destruir absolutamente la ciudad, construyeron una ciudad romanizada y construyeron precisamente en esta zona unos templos que estaban dedicados a sus dioses. Así que, en fin, se destruyó mucho de lo que había sido original de la época de Cristo, pero la memoria siguió. Y cuando el cristianismo se hizo religión oficial ya en época de Constantino, pues Santa Elena, que era su madre, fue con una expedición a Jerusalén y, en fin, ella fue, se dice, la que descubrió dónde estaba la Santa Cruz y dónde estaban los lugares de la Pasión. Y levantó la primera basílica. Y en esta basílica se incluyó la roca del Gólgota y se incluyó la zona del sepulcro, que estaba muy cerca, porque estaba también en las laderillas esas que veíamos antes en la cantera abandonada. Hoy día, cuando nosotros queremos ver, y ya os digo, después de todas las investigaciones que se han hecho últimamente, la roca del Calvario, ¿dónde está? Nos la encontramos aquí dentro de la basílica actual, pero nos la encontramos a dos niveles. El nivel superior está ocupado por una capilla ortodoxa griega, una capilla católica y un altar, es el altar de la Dolorosa, que los separa un poco. Bueno, ya sabéis, la historia del Santo Sepulcro es terrible, porque los cristianos de distintas confesiones tienen allí cada uno su parte y, en fin, ha habido veces que ni siquiera han tenido buena relación entre ellos. La parte que se dejó para la capilla católica es donde se dice que clavaron los clavos a Cristo, mientras que en la capilla ortodoxa griega lo que está son los restos que se han encontrado de la roca, que después de la última restauración pues se han dejado, veis aquí en estas zonas con cristales, se ve un poco la parte superior de la roca y justo aquí debajo del altar te dejan que te arrodilles, que metas tu cabeza y aquí hay un agujerito por el que puedes tocar la roca, la parte de la cima de la roca, es decir, donde se supone que estuvo clavada la cruz. La parte inferior de esta roca del Calvario está en la capilla que encontramos debajo de la capilla de la Crucifixión, que es la capilla de Adán. Tiene una historia muy bonita porque se dice que aquí estaba enterrado Adán. Hay una tradición que comenta
que precisamente la crucifixión fue encima del lugar de enterramiento de Adán. Bueno, es más bien una interpretación simbólica, pero en esta capilla de Adán veis que hay aquí, bueno, vamos a ver si me deja, hay un ventanuco, diríamos, por el que se ve un trozo de la roca, y una roca con una hendidura. Y esta es la parte inferior de la roca del Calvario. Y hay dos cosas interesantes en ella. Una, la hendidura, porque se dice que cuando Cristo murió hubo un estremecimiento de la tierra y entonces la roca se resquebrajó. Pero además es que dicen que a través de esta hendidura fue por donde la sangre de Cristo llegó hasta donde estaba el sepulcro de Adán, hasta donde estaba la calavera de Adán, y entonces la redime y la salva. Es decir, es una simbología de lo que es la salvación de Cristo a través de su muerte, la liberación que nos hace de nuestros pecados. Muchas veces cuando vemos cuadros, bueno, esculturas, con el tema de la crucifixión, nos encontramos un tema, como por ejemplo en este cuadro, que es un cuadro del Prado precioso, nos encontramos a los pies una calavera. Y bueno, pues a veces, esto yo lo he oído algunas veces a los guías que están allí explicando, ¿no? Pues sí, claro, es una representación de la muerte. No, es muchísimo más profundo. Es una representación, yo os digo, de esta conexión que en el cristianismo se establece entre lo que es el Adán y lo que es Cristo, es decir, el primer Adán y el segundo Adán que ha sido el que ha redimido. Bueno, con respecto al tiempo en el que va a ocurrir estos hechos que nos presentan estos dos versículos, sabemos que es lo que se llama la Parasceve de la Pascua. Parasceve era la víspera, pero es el día que usan, el nombre que usan los hebreos para referirse al viernes. Es la gran Parasceve porque venía después un sábado que no era un sábado normal. La Pascua siempre caía en un día que es el 14 Nisan. Nisan es el primer mes, como veis ahí, del calendario judío. Un calendario que es muy lioso porque es un calendario lunar, así que no se corresponde exactamente con el nuestro ni con nuestros días, un poquito complicado. Aquel año, el año de la muerte de Jesús, nos dicen los evangelios que el día siguiente era sábado y era Pascua, eran las dos cosas, era 15 Nisan. Con lo cual sabemos algo, sabemos que era viernes, por eso nosotros decimos y siempre celebramos en la Semana Santa, el día de Viernes Santo, la conmemoración de la muerte de Jesús. Pero sabemos, tenemos datos históricos, sabemos que gobernaba Poncio Pilato, porque eso nos lo dice Lucas, y que Poncio Pilato, esto nos lo dice la historia, fue gobernador, fue procurador de Judea entre los años 26 y 36 de la era cristiana. Por lo tanto, pues se han hecho estudios. A ver, vamos a ajustar, eso les gusta mucho a los historiadores, ¿no? Vamos a ver, entre esos años, ¿cuántos 14 de Nisan cayeron en viernes? Y únicamente había dos. Uno fue el 7 de abril del año 30 y otro el 3 de abril del 33. Bueno, parece más ajustado el 3 de abril del 33. No porque Jesús naciera en el año 1, que ya sabéis que ahí también hay un pequeño problema cronológico, no importa nada, pero bueno. Parece que es más el 33 porque también nos dicen los evangelios que hubo un eclipse parcial de luna. La Tierra se oscureció, no fue un eclipse de sol. En esa época del año, además, siempre la Pascua coincide con la luna llena, o sea que es imposible, pero sí de luna. Y también se ha visto en qué momento, por esos años, pudo haber un eclipse parcial de luna, y parece ser que fue ese 3 de abril del año 33 el más adecuado. Bueno, no nos importa mucho. A nosotros nos importa que es el día de Viernes Santo y que lo que nosotros ahora vamos un poco a ver va a ocurrir en las 3 últimas horas de la cruz en el Calvario. Las 3 últimas horas de la vida del Señor, según nos dicen, como veis aquí, los 4 evangelios. Y realmente, bueno, el espíritu con el que tenemos que enfrentarnos a lo que ahora vamos a ir viendo es... encontré esta frase, me pareció bonita, dice: si buscamos una definición de amor, no hay que buscarla en el diccionario, sino en el Calvario. Porque lo que vamos a encontrarnos a través de los hechos, que ahora, aunque sea de una manera somera, vamos a recordar, es realmente lo que es el amor de Dios hacia nosotros. En este pasaje aparecen varios personajes. Algunos son simplemente comparsas, como son pues, la multitud que aparece. Aparece y aparece gritando y vociferando mucho, pero no tiene cara, no tiene nombre. Aparecen también los dos malhechores que son crucificados a un lado y a otro de Jesús.
De estos, bueno, tenemos el nombre relativamente, pero sí sabemos, por lo menos por algunos versículos que vienen a continuación, de los que hoy vamos a meditar, sabemos cuál fue su actitud en el Calvario. Pero sobre todo, y claro, el protagonista es Jesús. Este es el que nosotros nos vamos a fijar. Y tenemos que recordar un poco los acontecimientos previos a que esté clavado en la cruz, que es lo que nos ha dicho el versículo 33, porque si no, pues no entenderíamos nada. Y ya sabemos además que siempre que hagamos una lectio, nunca podemos coger unos versículos así como fuera de contexto, porque no nos enteramos y tenemos además el peligro de malinterpretarlos. Pues bien, en los acontecimientos previos nos encontramos en primer lugar la cena pascual. Un momento importantísimo porque, entre otras cosas, va a ser la institución de la Eucaristía. Después nos encontramos en el momento de la agonía de Getsemaní, una agonía que nos es contada también por los evangelios y que resulta especialmente dramática. El otro día estábamos comentábamos cuando teníamos la enseñanza, la importancia que tiene el que vayamos viendo un poco el libro ese que nos han recomendado del Padre Cantalamessa. Realmente es un libro fantástico. Y yo quería recomendaros en este momento que si queréis, si tenéis tiempo, pues para el tema que os estuvieron explicando y para entender además también mejor todo lo que es la salvación que el Señor ha hecho a través de su pasión, muerte y resurrección, sería muy interesante que vierais el tema este de la pasión de Cristo, pero yo os aconsejaría leerlo a trocitos, ¿no? Y hay una parte de ese capítulo que habla de la agonía en el Calvario, en el Getsemaní, y habla de la agonía o la pasión del alma de Cristo. Realmente es una meditación preciosa la que hace el Padre Cantalamessa, porque aquí físicamente es verdad que nos dice, bueno, vamos a ver. Nos dice San Lucas que llegó incluso a sudar sangre, pero el dolor que Cristo estaba teniendo aquí no era físico, era un dolor moral, era el dolor, la pasión de su alma. Es la pasión y el dolor que le causa, entre otras cosas, el haber cargado con todos los pecados y, como dice San Pablo, convertirse él mismo en pecado. Tras esto, ya sabéis, es arrestado y después maltratado, juzgado y condenado. La geografía de la pasión en el Jerusalén del momento va desde el huerto de los olivos a la casa del sumo sacerdote. Veremos allí la presentación ante Anás y Caifás. De allí irá al Sanedrín, después la remitirán a la fortaleza romana donde está Pilato, de Pilato a Herodes y de Herodes otra vez de nuevo a Pilato, para confirmar una sentencia que le acaba llevando al Gólgota. Así que aparte del sufrimiento es realmente, digamos, también como mucho movimiento, tendríamos que decir. El tiempo no es mucho, pero la cronología, vamos a ir un poco viendo la cronología aproximada más o menos de esos eventos, podemos ir siguiéndolo a través de los 4 evangelios. Vamos a ver que fue realmente muy intensa también, una noche muy intensa, y una noche además marcada fundamentalmente por la injusticia. Porque van a ser unos juicios todos injustos, todos crueles y todos ilegales. En torno a la tercera vigilia, los romanos cuentan así las horas, que es más o menos de 0 a 4 de la madrugada, pues el primer acontecimiento que va a tener que sufrir es ser llevado ante Anás. Los sumos sacerdotes tienen un papel importante, además habían decidido ya, eran quienes habían decidido que tenía que ser condenado y tenía que morir. Va a ser llevado primero ante Anás y después ante Caifás. Allí va a sufrir los primeros interrogatorios, un juicio realmente que es irrisorio porque es con unos testigos falsos. Va a ser ya empezado a maltratar. Hacia la cuarta vigilia, entre las 3 y las 6 de la mañana, pues es llevado ante el Sanedrín, que es diríamos, como el tribunal religioso. Y ante el Sanedrín él le piden que explique si es hijo de Dios y él dirá sí, con lo cual confirma su condena, porque esta afirmación va a ser la que provoque la ira y la desesperación del sumo sacerdote, que incluso se rasga las vestiduras. Os he puesto aquí una cita de Isaías
que dice que maltratado se dejó humillar como oveja llevada al matadero. Le han condenado, pero la condena religiosa no es suficiente para hacer una ejecución del reo. Eso tenía que corroborarlo la autoridad civil. Por eso, hacia las 5 de la mañana va a ser llevado ante Pilato, según nos dice Mateo. Este estaba muy cerca del templo, en la fortaleza que tenían allí los romanos, la fortaleza Antonia. Y Pilato no le encontrará no encontrará tema suficiente para... No es que Pilato fuera una gran persona, ni muchísimo menos, pero es que no le veía tema para poderle condenar. Le va a remitir a Herodes. Por si acaso Herodes, que era gobernador de Judea, pues podía encontrar algo. Ante Herodes, Jesús callará. Herodes quería verle, Herodes quería que le hiciera algo, algún espectáculo, diríamos, algún milagro, y que le entretuviera un poco. Jesús calló. Herodes tampoco pudo hacer nada, aparte de mofarse él y su corte de Jesús, es decir, volverle a humillar una vez más. Y hacia la hora tercia, es decir, hacia las 9 de la mañana, ha pasado una noche tremenda, una noche no ya en vela, una noche de sufrimiento, porque todo este ir de un lado para otro va acompañado de malos tratos, de bofetadas, en fin, los evangelios son muy, muy claros en este sentido, de abandono, porque se encuentra solo, e incluso ha sido negado por su discípulo, por el discípulo que le ha elegido para que después dirija su iglesia. Herodes lo va a devolver a Pilato. Pilato de nuevo encuentra que no tiene razones suficientes para condenarle, y tratando un poco de conmover el alma de los que quieren condenarle y quieren exigirle la condena, pues le va a someter a otro escarnio más, que va a ser el flagelamiento. El flagelamiento era innecesario y el flagelamiento era además un castigo durísimo. No se hace con cualquier instrumento, se hace con el flagrum, que según se ha estudiado era un instrumento de tortura durísimo. Y realmente el flagelamiento de Jesús, por los estudios que se han hecho forenses, pues hubiera sido casi suficiente para haberle matado. O sea, le dejaron casi a puertas de la muerte. A pesar de eso, a la hora cuarta, cuando le presente a Jesús totalmente sangrante ante la multitud, ésta exigirá, después de otra vez escarnecerle y además de anteponer a él un ladrón, un asesino como era Barrabás, pues pedirá su crucifixión. Y Pilato se lo entregará para ser crucificado. Y comienza así hacia las 11 de la mañana, pues algo que todos conocemos bien, que es el Vía Crucis. El Vía Crucis es el camino que va desde la fortaleza Antonia, pasando por una puerta que se llama la puerta del Gólgota o puerta de Efraín, hasta este montículo, hasta el Gólgota, donde se le ejecutará. Es un camino por las calles de Jerusalén, unas calles estrechas, unas calles llenas de una multitud vociferante, mientras Jesús va cargando con el patíbulo. Mirad, muchas veces, por ejemplo, esta es una imagen de la película de Mel Gibson, nos presentan a Jesús con la cruz entera, pero no era así. Los romanos tenían ya un sistema, digamos, muy efectivo. Tenían ya clavado el poste vertical en el lugar de la crucifixión, y a los condenados lo que hacían era cargarles con una especie de yugo de madera, que era el patíbulo, el travesaño superior, y ese era el que tenían que llevar hasta el lugar en el que iban a ser ejecutados. Jesús atravesará esta vía dolorosa, yo digo, no muy larga, pero sí realmente tuvo que ser tardar en recorrerla por sus condiciones físicas, por la estrechez de las calles, por la multitud que le agobiaba también, y llegará al Calvario, llegará al Gólgota. Aquí va a empezar ya este último momento, esta subida. Antes os decía, no es una subida excesiva, se calcula que serían como una rampa de no más de 5 metros o 6, pero sí, aunque las películas, ya digo, tienden a presentárnosla en gran panorámica, pero sí realmente muy duro, porque lo que esperaba arriba era ya el momento final, era ya el momento de ser clavados en la cruz.
Y hacia la hora sexta, más o menos las 12 de la mañana, dice el versículo 33, le crucificaron allí. Y le crucificaron allí. La crucifixión, primero les clavaban los clavos. Se piensa que a Jesús le clavaron los clavos porque se podía hacer clavando clavos o se podía hacer atando con cuerdas, pero sí, a Jesús parece ser que sí, por los estudios que se han hecho de la Santa Síndone, parece que hay marcas de que en las muñecas tenía heridas. No, aunque también muchas veces en las pinturas y en las esculturas nos presenten el clavo cruzando la mano, no se hacía la palma de la mano porque por ahí se desgarraría y no soportaría el peso del cuerpo. Lo solían hacer en las muñecas, entre el cúbito y el radio, porque es bastante más seguro, ¿no?, para mantener el cuerpo. Los romanos habían inventado este suplicio y, bueno, eran realmente muy eficientes para esto. Es decir, sabían muy bien cómo provocar esta muerte, pero de una manera que fuera larga y dolorosa, porque eran muertes ejemplares las que se querían hacer con este sacrificio. Junto con él nos dice que pondrán a 2 malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Mirad, estos 2 malhechores los vemos muchas veces también en las representaciones que se nos hacen de la escena de la crucifixión. Y yo quería que os fijarais en varias cosas que suelen iconográficamente aparecer y que tienen su significado. Por un lado, bueno, Jesús en el centro, los malhechores a los lados, eso nos lo dice así el Evangelio. Pero quería que os fijarais en la posición de Cristo siempre como mucho más serena, mientras que estos 2 malhechores están, pues, como mucho más retorciéndose de dolor. Es normal. La crucifixión, yo os digo, es una muerte dolorosísima. Por otro lado, Jesús suele tener la cabeza inclinada hacia la derecha, que es al lugar en el que está el buen ladrón, porque al otro lado está el otro, el que le insultó y el que no creyó en él. Es muy interesante, nos lo dice también Lucas, pero en otros versículos más adelante, la reacción que tuvieron los 2 ladrones ante Jesús. La tradición nos da los nombres, los evangelios no, pero la tradición sí. Nos dice que el mal ladrón se llamaba Gestas y que él le pedía a Jesús que le salvara, que se salvara y que le salvara a él, pero sin creer además realmente en quién era Jesús ni en su poder para hacerlo. Mientras que el buen ladrón sí tuvo una conversión, porque sí reconoció que él estaba allí por sus pecados y que Jesús sí podía hacer algo, porque le dijo: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Por eso Jesús siempre se le representa con la cabeza, veis, un poco hacia la derecha, que es hacia el lugar donde estaba el buen ladrón. En las cruces ortodoxas es muy curioso ver cómo suelen poner 3 travesaños. El travesaño superior es para poner el letrerito, aquí yace Jesús, aquí está Jesús, rey de los judíos, ¿no? Después el medio es el que corresponde a los brazos de la cruz. Pero el inferior, os daréis cuenta que está torcido y que la parte derecha está más levantada y la izquierda va hacia abajo. Y os digo, es una alusión a los 2 ladrones que estuvieron junto a él en la cruz y además a las actitudes diversas que tuvieron el uno y el otro. Bueno, lo que es importante, y es lo que nos dice este versículo 33, son las palabras de Jesús en este momento. Porque hasta ahora nos hemos ido situando a cómo ha llegado hasta aquí, para ver cuál tenía que ser su situación, desde luego desde el punto de vista físico, terrible, porque estaba ya casi moribundo. Además, uno piensa, y si hubiera sido yo el que hubiera sufrido, bueno, no habría llegado seguramente, pero vamos, estaría echando espumarajos por la boca. Bueno, pues las palabras de Jesús son: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, que lo que hace Jesús es, en este momento y con estas palabras, explicar todo el sentido de su vida y todo el sentido de su muerte. Es bonito ver que la primera palabra que dice es Padre. Cuando uno ve a Jesús en el Evangelio, ve todas las veces que nos habla del Padre, porque Jesús ha venido, entre otras cosas, a revelarnos cuál es el verdadero rostro de Dios, y el rostro de Dios es el rostro del Padre, del Abba, del Padre amoroso. Jesús además ha venido no para hacer lo que Él quiera, evidentemente, sino para obedecer a Dios, porque dice que es mi Padre y Él es el que me envió.
Por eso ahora, en este momento, Él se va a dirigir con toda confianza a su Padre. Ya, Jesús ha sido herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, pero por su llaga fuimos nosotros curados. Esto ya lo había profetizado Isaías en el capítulo 53, cuando habla en el cántico del siervo, del varón de dolores. Y es que en la primera carta de Juan nos ha explicado, el otro día Leti también nos lo comentaba, cómo Juan lo tiene muy claro, que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Fijaros, ¿por qué Jesús se dirige al Padre? Bueno, porque ama al Padre más que a nada y porque por amor al Padre le está obedeciendo y por amor al Padre nos ama a nosotros hasta el punto de dar la vida por nosotros. Hay una iconografía muy bonita que se llama la Trinidad Vertical o el Trono de Gracia, que fue muy corriente hasta el siglo XV, que representa a la Trinidad, al Padre sentado, yo digo, como trono de gracia, sujetando la cruz del Hijo y el Espíritu Santo como hálito del Padre. Os daréis cuenta que Jesús, a pesar del silencio del Padre, sabe que es escuchado, sabe en fe, porque desde luego parece que había sido abandonado absolutamente por el Padre, pero no, él sabe en fe que está sostenido por el Padre y se dirige al Padre para interceder por todos nosotros. Aquí también quería hacer un inciso y vuelvo otra vez a remitiros al Padre Canta a la Mesa. Lo he puesto ahí abajo para que lo veáis y no lo perdáis, y si queréis lo apuntáis. En este libro de la vida en Cristo, en el capítulo 6, habla de la figura de Dios Padre durante la pasión y habla de cómo Dios no perdonó a su propio Hijo, pero que esto no lo hizo porque fuera un Dios impasible. Dios Padre sufrió mucho con la muerte también de su Hijo, pero lo sufrió también por nosotros. Es decir, dice Jesús, tiene la pasión y el Padre es la compasión en el sentido de que está sufriendo con él. La siguiente palabra después de decir Padre es perdónalos. Bueno, vuelvo a decir, si nos pusiéramos cualquiera en su lugar y pensamos todo lo que ha sufrido, pues en fin, digamos que la carne nos diría a odiarlos a todos, ¿no? Y a pedir lo peor para estos asesinos, porque además todo lo que Jesús ha sufrido es injusto, desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista moral y desde el punto de vista legal. Le hicieron un juicio que era una patraña, no era un juicio en absoluto. Pero Jesús es nuestro Salvador y Jesús, por su sangre, él nos dice en Efesios 1, nos dice San Pablo, que en él y por su sangre fuimos rescatados y se nos dio el perdón de los pecados. Él nos perdona desde la cruz y pide el perdón para nosotros, porque Él ha muerto precisamente para nosotros. Sí, también quería que os fijarais un poco en esta imagen que he buscado, porque no es una imagen cualquiera, es un crucifijo que le han hecho hace no mucho un escultor que se llama Miñarro. Y lo ha hecho basándose en todos los datos antropológicos que da el Santo Sudario de la Catedral de Turín. Sabéis que bueno, se ha estudiado muy profundamente, bueno, a pesar de que haya quien lo niegue, pero en fin, se piensa que hay muchas posibilidades de que sea realmente casi al 99% realmente el paño con el que se cubrió el cuerpo muerto de Jesús, porque hay las huellas de esas heridas, todas las heridas que tiene en el cuerpo Jesús. Es tremendo. Yo le oí a un forense hablar en fin, analizar un poco las heridas y la muerte, cómo había sido, y bueno, lo resumió así, en 2 palabras. Dijo, fue un asesinato, pero un asesinato con sadismo. Es decir, con un ensañamiento increíble, ¿no? Jesús es nuestro Salvador, ha sufrido por nosotros, y os digo, algo realmente increíble. Y ya os repito que en Él, por su sangre, fuimos rescatados, se nos dio el perdón de nuestros pecados.
La salvación que Cristo nos da en la cruz ha sido prefigurada ya en el Antiguo Testamento, lo es en el libro de Números, cuando nos habla de cómo los israelitas que iban por el desierto y iban siendo mordidos por las serpientes, morían. Y Yahvé le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y que la eleve en un estandarte. Y esa serpiente elevada en el estandarte también se considera como una figura de la muerte de Cristo y de la crucifixión de Cristo. Igualmente, mirad, si pensamos cuando los israelitas son salvados de Egipto y salen de las manos del faraón, fue un cordero el que les, digamos, el que les libera, ¿no? Porque les dice el Señor que maten un cordero y con su sangre marquen los dinteles y las jambas de las puertas, haciendo, digamos, como esas 3 manchas de sangre, más o menos las que podemos encontrar en la cruz, que es nuestra salvación, como dice Mateo en el capítulo 26. Y es que Jesús es el auténtico Cordero de Dios, es el Cordero que quita el pecado del mundo, es el Cordero perfecto, el Cordero sin mancha, el único que nos puede realmente redimir. Jesús está perdonando a todos los que le han hecho sufrir. Les digo, al que le ha dado con aquel látigo espeluznante, a los que le han insultado, a los que le han abofeteado, a los que le han empujado a lo largo del camino del Calvario, a los que le insultan cuando está en la cruz, porque tuvo que ser realmente muy duro, una vez que está colgado en la cruz, ver cómo el populacho, pero también los jefes religiosos se mofaban de él. Pues anda, que te bajes, anda, que no eras hijo de Dios, pues venga. O los soldados romanos, ¿no? Eso era digamos, una ofensa más sobre todas las físicas que había sufrido. Nos dice también estos versículos que estamos viendo que además se repartieron sus vestidos. Esto es otra de las cosas que Jesús ve. La cruz le han despojado de todo, incluso digamos, de lo más personal que son los vestidos, de lo más íntimo, y se los están repartiendo y se los están echando a suertes. Esto es lo que Jesús veía desde arriba. Y viendo todo esto, Él está pidiendo perdón al Padre por nosotros. Él lleva el pecado de muchos e intercedió por los transgresores, sigue diciendo Isaías cuando profetiza lo que va a ser Cristo y lo que va a ser su sufrimiento. Bueno, Jesús lo que está haciendo aquí en la cruz es poner en práctica los consejos que ha dado en el Sermón de la Montaña. Cuando en Mateo 5 nos habla del Sermón de la Montaña, a continuación de las bienaventuranzas, nos habla de unas antítesis en las que antepone, va contraponiendo lo que habéis oído que se dijo y yo os digo. Es decir, es un perfeccionamiento, ¿no?, de la ley de Moisés. Y en el 43-44 dice, habéis oído que se dijo, amad al prójimo y odiad a vuestro enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Claro, podríamos pensar, qué fácil es decirlo. Si alguna vez lo intentamos llevar a la práctica, decimos, qué imposible es hacerlo. Pero Él nos ha dado el ejemplo, porque desde la cruz lo que está haciendo es orar por los que le han llevado hasta allí. Y además, disculpar, porque añade, porque no saben lo que hacen. Aquí acude he puesto aquí la necedad humana. Mirad, necedad significa no saber. Viene de un verbo latino, es nescio, que significa no saber. No es ser tonto, es no saber. Entonces, es como, ¿recordáis esa historia que siempre nos cuentan del niño que se le apareció a San Agustín cuando él estaba planteándose cómo sería el misterio de la Trinidad? Y el niño estaba en la playa intentando llenar un agujerito con todo el agua de la playa. Claro, dijo, eso es imposible. Bueno, el niño luego le da una lección, ¿no? Y dice, pues más imposible es que entiendas tú el misterio de la Santísima Trinidad. Pero lo que está, claro, el enfrentarte eso con un niño que está intentando llenar un hueco en la playa con todo el agua del mar, dices, es que no sabes nada. Pues Jesús es un poco la disculpa que nos pone. No saben lo que hacen. Son como niños ignorantes. Él disculpa a los que le han matado. No sabían que estaban matando al Hijo de Dios. Bueno, pues en cierto modo, claro, los soldados romanos estaban haciendo lo que les mandaban. Ellos no sabían ni quién eran, porque ni le conocían. Y bueno, estaban acostumbrados a que si había que ejecutar a uno, pues se le ejecutaba con toda la crueldad que había que ejecutar y punto. No sabían
no sabían lo que estaban haciendo, pero fijaros que también muchas veces esto lo tenemos que aplicar a nosotros, porque cuando nosotros nos planteamos nuestra posición ante el pecado, muchas veces lo vemos de una manera tan superficial, sin plantearnos el horror profundo que significa, lo que significa una ofensa a Dios. O sea, eso, el coger el puntero e irte cargando las tablas de la ley. Es más o menos esto. Es realmente algo suficientemente duro. Jesús dice, no saben. Al llegar las 3 de la tarde, lo que llaman la hora nona, hubo un oscurecimiento, hubo un movimiento, unos estremecimientos de tierra y Jesús murió. Y como San Juan se ha encargado de dejarnos muy claro, coincide su muerte con la hora en que se hace el sacrificio vespertino en el templo. Les digo, hay un paralelismo entre lo que es el cordero que se sacrificaba en el templo como expiación de los pecados, pero una expiación que realmente no era satisfactoria, y lo que va a ser esta expiación que ocurre en este momento y que sí va a ser la que agrade a Dios. Este sí va a ser el sacrificio que agrade a Dios, el sacrificio de su Hijo hecho por amor hacia nosotros. La redención se consuma con la muerte en la cruz. Pero la muerte no es el final. Nosotros no seguimos a un muerto, nosotros seguimos a un Dios vivo, porque el Padre lo va a resucitar, con el Espíritu Santo lo va a resucitar. Y al tercer día Jesús va a volver y va a ser glorificado, va a ser Señor, Señor de todo. Mirad, qué importante es todo esto, porque cuando nosotros analizamos cómo estaba el hombre antes de la redención y después, nosotros vemos que entre Dios y el hombre había un abismo que era el abismo del pecado, un abismo insondable. Pero este abismo es un abismo que va a ser cubierto por un mediador. Jesús va a ser como una especie de puente y su sacrificio, que tiene como 3 grandes pilares, va a ser el que nos permita el acceso. Estos 3 pilares van a ser su muerte, su resurrección y su glorificación. A través de ellos nosotros vamos a encontrarnos, yo digo, con este puente que nos accede, nos permite acceder a pesar de nuestra indigencia, nos permite acceder a Dios. Es decir, que con este paso que el Señor ha dado nos ha resuelto el problema del hombre. Y lo ha resuelto, fijaros, ya en ese mismo tiempo, en el mismo momento de la cruz, lo resuelve para algunos, por ejemplo, para el buen ladrón. Porque el buen ladrón, cuando le dice, acuérdate de mí, cuando estés en el paraíso, va a recibir una confirmación, una canonización allí súbita, ¿no? Le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, es el primer santo. Lo va a recibir también esta salvación, también de los primeritos, el centurión, que cuando le ve va a reconocer que verdaderamente este era el Hijo de Dios. También algunos que estaban, digamos, como en el bando de los que no querían a Jesús, porque decíamos que los jefes religiosos no estaban muy en pro de él, más bien estaban totalmente en contra, pero Nicodemo, por ejemplo, aunque en un principio parece que fue un discípulo a escondidas y vergonzante, cuando llega el momento de la sepultura, nos dice Juan que llevó para el entierro 100 libras de mirra y aloe, es decir, ya no tiene problema para reconocer de una manera abierta y pase lo que pase, que él es de los seguidores de Jesús, que él se ha convertido a Jesús. Bueno, todo esto nos tiene que llevar a una reflexión, porque esto no es una historia, esto es una historia para nosotros, para aplicarla a nuestra vida. Pensar que esta maravillosa salvación es también para nosotros y que incluye, pues en primer lugar, la reconciliación con Dios, que es fundamental. En segundo lugar, la regeneración, porque gracias a esta salvación que el Señor nos ofrece, pues podemos adquirir una nueva vida que es la vida divina. Y además nuestra glorificación en virtud de esta regeneración. El Señor nos lo regala todo esto. Y lo único que tenemos que hacer nosotros, pues es como si nos dieran un décimo que ha ganado el gordo, nos lo regalan y es ir a cobrarlo, sencillamente. Bien, Dios nos fortalece, nos engrandece, nos eleva, nos glorifica si nosotros lo aceptamos. Porque aunque los pecados, nos decía también Isaías, fueran como púrpura, blanquearán como nieve, aunque sean rojos como la escarlata, quedarán como lana.